Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando una semana más de programación. Agradecemos su sintonía durante estos 5 días y esperamos contar con ustedes la próxima semana. Si aún no nos ha pedido el librito Los 10 Mandamientos, le invitamos a que lo haga. Lo estamos ofreciendo al que nos envíe una donación de $15 o más. Sus donativos nos ayudan a permanecer en el aire. Además, estoy seguro que gozará la lectura de este libro. Bien, nuevamente estaremos escuchando un oportuno devocional en labios del pastor Daniel Loredo. Pongamos atención a su mensaje. El libro de Apocalipsis, escrito por San Juan, en el capítulo 14:12, dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Detengámonos para orar. Bendito Padre, muchísimas gracias por la luz de tu palabra que ilumina el camino. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a vivir tus enseñanzas y a prepararnos, Señor, para ese mundo nuevo que ya se acerca. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén. Hay algunas partes del mundo en donde cada año las aves marinas se juntan para anidar y criar a sus polluelos. Algunas colonias son de millares de nidos y son pequeñas cavidades en la arena en donde depositan sus huevos y los empollan, turnándose el macho y la hembra hasta que los pajaritos salen del cascarón. Entonces se turnan para alimentarlos, vuelan lejos del nido, pescan y llenan sus buches, y cuando llegan al nido regurgitan el alimento medio digerido en los picos abiertos de sus pichones. ¿Cómo es que reconocen a sus hijos en medio de miles de pájaros que a simple vista son todos iguales? Los que han estudiado esas aves dicen que es por el sonido. En medio de millones de seres humanos que pueblan el mundo, Dios tiene un grupo especial al que considera a sus hijos. Él los conoce y ellos también. En tiempos de Jesús era muy común que las familias tuvieran pequeños rebaños de ovejas en sus casas. Los pastores juntaban sus animales y los sacaban al campo. Cuando llegaba la tarde, cada pastor llamaba a sus ovejas y cada rebaño seguía a su pastor, pues las ovejas conocían la voz de su pastor. Jesús usó esa ilustración para referirse a quienes son suyos. Pueden convivir con mucha gente, pero no pierden su identidad. Y cuando Jesús, el pastor divino, los llama, lo oyen y lo siguen. En San Juan 10, 14 y 15, el Señor dijo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchos no quieren hablar de religión porque creen que es imposible encontrar la verdad en medio de la confusión.
porque el mundo es como una colonia de aves marinas en donde todos los pájaros parecen iguales y todos chillan pidiendo comida. Pero los padres pueden encontrar a sus hijos en medio del barullo. Así también, en medio de este mundo lleno de confusión, Jesús tiene un pequeño rebaño. Son los que oyen su voz, lo conocen y lo siguen. Este mundo está inundado de religiones, que es imposible estudiarlas todas y creer en todas. Simplificando al máximo, podemos decir que hay 3 grandes religiones. El budismo es la más grande de todas. La China, el país más poblado del mundo, es budista. Fue fundado por Buda y tiene el 47% de los habitantes del mundo. Los musulmanes tienen el 36% de la población mundial y el Islam, como también se le conoce, fue fundado por Mahoma. El cristianismo es la tercera de las grandes religiones. Tiene sus raíces en el judaísmo y fue fundada por Cristo. Y el 17% de la población del mundo son cristianos. Como ven, el cristianismo es la religión que tiene menos creyentes. Y hay grandes zonas de la tierra en donde no hay cristianos. Y si los hay, son minoría. También hay muchos lugares en el mundo en donde los cristianos no son bien vistos y los persiguen. Todas las religiones tienen ramas, llamadas también sectas, que son las variantes de una religión. El cristianismo tiene más de 3,000 sectas, unas muy grandes, otras pequeñas. Todas creen en Jesús, pero en forma diferente. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? En primer lugar, la religión verdadera es una convicción personal. No es tradición ni imposición. Es una respuesta al llamado de Jesús. La mayoría de las religiones son imposición de los conquistadores a los conquistados, de los vencedores a los vencidos. Cuando Mahoma juntó a las tribus árabes y las organizó en un poderoso ejército, se dedicó a conquistar al mundo para el Islam. Su método para convertir a la gente a su religión era muy efectivo. Llegaba a una ciudad, la rodeaba con sus tropas y decía a los gobernantes: Alá o la muerte. Esto quiere decir, ¿aceptas el Islam o te mueres? De paso, Islam quiere decir sumisión. Y así conquistó para el Islam el norte del África, parte del Asia y de Europa. El cristianismo no ha escapado a ese método, pues todos los pueblos y naciones conquistadas por los países cristianos se les impuso la religión de los conquistadores. Por eso los historiadores dicen que fue una conquista doble, por la cruz y por la espada, pues los grupos de sacerdotes acompañaban a los soldados y les imponían su religión, muchas veces a la fuerza. Destruían sus templos y sus ídolos y construían encima de ellos las iglesias en donde se adoran a los nuevos ídolos. La evangelización verdadera es por la predicación de la palabra de Dios, registrada en la Biblia. A través del conjunto de los libros sagrados, la gente puede conocer a Jesús, entender el plan de salvación y aceptar las propuestas divinas. Pues Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos conocer a Jesús sin la Biblia. En ella están los escritos de los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Otra forma para identificar a los verdaderos creyentes es por su actitud hacia la ley de Dios, pues la ley de Dios es el resumen de su voluntad. Y la Biblia identifica a los santos vivientes en Apocalipsis 14:12 con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi amigo, las religiones seguirán multiplicándose. La confusión religiosa irá en aumento, pero todavía la Biblia sigue y seguirá siendo la lámpara que ilumina el camino del pueblo de Dios. Y los 10 mandamientos seguirán siendo el resumen de su voluntad. Te invito a que estudies la Biblia por ti mismo. Compara tus creencias con lo que enseña la Biblia y únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios intactos y conserva la fe de Jesús sin quitarle ni ponerle nada. Oremos. Santo Espíritu, ilumina nuestras mentes para comprender la palabra que tú inspiraste a los santos hombres de Dios que hablaron en su nombre. Te pedimos, Señor Jesús, que por tu sangre preciosa perdones nuestros pecados. Y eterno Padre, acéptanos como tus hijos, peregrinos en este mundo, rumbo a la patria celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, amigos, por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana y no se olviden de congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.